Soy hombre muerto. ¡Hiram! ¡No! ¡Hermano! ¡Hiram! El 27 de junio de 1844, el profeta José Smith cayó en Carthage, Illinois, por una turba de más de 200 personas que le avaliaron, a él y a su hermano Hiram. Este suceso no ocurrió porque José Smith haya dado un discurso ofensivo o porque haya sido silenciado por un tweet, ni nada por el estilo. El profeta José Smith dio un testimonio fiel y fuerte de la verdad viviente de Jesucristo, nuestro Señor. Por esto empezó a ser desde muy temprano acusado y perseguido hasta lograr su muerte en 1844. El día de hoy muchas personas también siguen siendo violentadas y perseguidas por dar su testimonio del Evangelio de Jesucristo. En un mundo donde todo el mundo quiere ser influencer, donde hay miles de personas que quieren ser vistas, hay personas que simplemente son testigos. Y hoy hablaremos de ellos. Hoy no hablaremos de like, sino de balas. No de cancelaciones digitales, sino de persecuciones reales. Jesucristo nos dijo que seríamos aborrecidos por el mundo antes de la segunda venida. Y si ustedes de los que piensan que el ser perseguido es cosa del pasado, que cuando les hablan de persecución cristiana se imaginan a Russell Crowe en El Gladiador o a Juana de Arco, o si hablamos de martirio se imaginan solo a José Smith, o bueno, en mi cabeza lo que viene cuando hablamos de martirio es escuchar a Bad Bunny toda la semana de forma obligatoria. Pero no hablaremos de eso, hablaremos de algo real. Hoy estamos siendo perseguidos los cristianos frente a nuestros ojos. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las escrituras antiguas y modernas bajo la lente y cosmovisión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en preparación para la segunda venida de Jesucristo. Saludos a todos, les habla el hermano Héctor Campos y llego a ustedes gracias a Radio Abinadí y a Evidencia Sud Sin Fronteras. Como les venía diciendo, el día de hoy estamos tan o más perseguidos que en la época antigua. Jesús dijo: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La persecución es tan real para la Iglesia en la actualidad como lo fue para los primeros seguidores de Jesús. Cada día millones de cristianos se enfrentan a altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Estos son los 10 países más peligrosos para ellos. Número 10. Afganistán. Con los talibanes controlando los móviles de la gente para ver si hay aplicaciones bíblicas y mensajes cristianos, los creyentes se arriesgan a ser arrestados, interrogados o incluso asesinados. En noveno lugar, Irán. Simin albergaba una iglesia en su hogar hasta que un día la policía allanó su casa y la arrestó. Tuvo que huir del país para proteger a su familia. El octavo es Pakistán. Los cristianos viven con miedo a las mentiras y a las turbas violentas de vecinos. Lazar, un cristiano de 73 años, fue falsamente acusado de blasfemia y su lugar y negocios fueron destruidos. Tras ser brutalmente apaleado, murió a causa de las heridas. Número 7. Nigeria. Según la investigación de Puertas Abiertas, más cristianos son asesinados por su fe en Nigeria que en todos los demás países del mundo juntos. Los supervivientes de los ataques se ven obligados a huir. Millones se encuentran desplazados, soportando condiciones desesperadas, sin posibilidad de volver a sus hogares. Sexto puesto, Eritrea. El líder cristiano Paulos sabe que podría ser arrestado en cualquier momento. Las cárceles eritreas son conocidas por su brutalidad y muchos cristianos no sobreviven. En el quinto puesto, Sudán. En este país asolado por la guerra, más de 100 iglesias fueron atacadas y los creyentes fueron secuestrados y asesinados. Los cristianos desplazados son a menudo discriminados en el reparto de ayuda. El número 4 es Libia. En Libia, la conversión al cristianismo puede costarte la vida. Cualquiera que abandona el Islam se arriesga a una violenta presión por parte de sus familias y comunidades para renunciar a su nueva fe. Los cristianos son raptados e incluso asesinados. Yemen es el tercero de la lista. Tan solo hay unos pocos valientes cristianos yemeníes. Zara solía trabajar junto a otro creyente para discipular a cristianos clandestinos, hasta que este fue asesinado por extremistas. Sin embargo, pese a las amenazas de muerte, ella sigue adelante. Número 2. Somalia. Se da por hecho que todos los somalíes tienen que ser musulmanes. Si te alejas de ese camino, pagarás un alto precio. Los conversos al cristianismo son el blanco de la violencia por parte de la comunidad, las autoridades y los yihadistas. Y en el primer puesto, Corea del Norte. Un año más, es el país más peligroso del mundo para los cristianos. Tras escapar de esta nación prisión y haber encontrado la libertad en Cristo, Ho-mi tomó una decisión increíblemente valiente: volver a Corea del Norte para compartir su nueva fe. Si la descubren, podrían enviarla a un campo de trabajo o incluso asesinarla en el acto. Más de 380 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación debido a su fe. Esto supone 1 de cada 7 creyentes en el mundo. Cada día testifican de la luz y la vida que se encuentran en Jesucristo, pero los riesgos son grandes y el precio es alto. Durante 70 años, Puertas Abiertas ha apoyado a nuestra familia de la iglesia perseguida con ayuda vital, Biblias, formación y asistencia a largo plazo. Vuestras oraciones, apoyos y voces pueden llevar esperanza a lugares donde hablar de Jesús lo cuesta todo. Conoce estos países en profundidad y a los cristianos que viven en ellos en puertasabiertas.org/LMP. Algunos nombres han sido cambiados por motivos de seguridad. Y no solamente con cancelaciones de Twitter o Facebook o cualquiera de las redes sociales. Realmente hay una persecución directa a los cristianos en Occidente por medio de cancelaciones digitales, sí, pero también en otros lugares del mundo de forma muy cruel. Pero hoy hablaremos acerca de José Smith, porque estamos cumpliendo o conmemorando años de su muerte, de su asesinato vil y cruel en Carthage, que dejó a la iglesia con un dolor bastante fuerte. Pero como esta es la iglesia de Jesucristo, no fue el final, sino el comienzo de lo que hoy conocemos como una iglesia restaurada, fuerte, sólida, que está acá delante de ustedes creciendo cada vez más. José Smith
fue una figura en soledad. Tengo un gran amor por ese joven que salió del bosque, que después de esa experiencia nunca pudo ser el mismo otra vez. Fue ultrajado y perseguido y visto despectivamente. Podemos sentir las tristezas en sus palabras cuando dijo, porque había visto una visión. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Hay pocas imágenes más penosas, no al menos en nuestra historia, que la del profeta siendo llevado a través del río Mississippi, sabiendo que sus enemigos intentaban asesinarlo, mientras que algunos de los suyos lo acusaban de huir. Analicemos la vida del profeta José Smith. José Smith, desde joven, tuvo una dificultad grande al dar a conocer algo tan valioso como haber visto una visión. Él lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. Eso fue lo que dijo. Y desde muy joven fue humillado, burlado. Muchas cosas se dijeron de él, se burlaron de su mensaje. Imagínense este joven solo, totalmente solo, de más de 14 años, tratando de simplemente compartir algo que iba a cambiar la historia del mundo. Algo que en verdad iba a unir a las religiones que han estado en pugna desde hace muchos años, y que las personas que debieron tal vez decirle que estaba bien o incluso si pensaban que estaba mal, simplemente darle algún consejo, más bien se enfocaron en perseguirlo, en humillarlo, en decir cosas falsas de él. Hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que poco antes de que él fuese entregado, estando en el río Mississippi, esta parte de la historia creo leerla para que sea más literal lo que estoy diciendo, ¿no? Es una imagen penosa, él estando en el río Mississippi y tratando de huir de sus perseguidores. Habían algunos miembros de la iglesia que decían, él está huyendo, ¿no?, en vez de apoyarlo. Y fíjense que él dijo lo siguiente: si mi vida no es de valor para mis amigos, no es de valor para mí. Entonces, esa es la razón por la cual José Smith regresa, se entrega a sus captores, y de hecho su hermano Hiram le dice que no se preocupara, que se iban a entregar, y como en otras ocasiones iban a salir absueltos, porque no había nada que realmente pudieran decir en contra de ellos o de probar en contra de ellos. Y José Smith le dijo que si él no moría esta vez, él no era un profeta. Él sabía que iba a la muerte, iba como cordero al matadero. Sin embargo, se entregó. Se entregó porque vio en algunos casos, en este caso, que su vida no estaba siendo estimada ni siquiera por algunos de sus amigos. Después de haber logrado cosas maravillosas, un joven de 14 años vio a Dios y empezó una larga travesía para traernos a luz el libro de Mormón, para entregarnos a luz las doctrinas y convenios que el Padre le fue revelando por medio de ángeles, por medio del mismo Señor Jesucristo. Y este libro que este año estudiamos, de Doctrina y Convenios, es valiosísimo porque es escritura moderna, es escritura para nosotros. Es la indicación de que los cielos están abiertos para cada uno de nosotros. Y José Smith se entrega, muere. Y la iglesia queda, en cierta manera, con bastante incertidumbre. Esta incertidumbre duró un poco hasta que el Señor, por medio de Brigham Young, empezó a guiar la iglesia al lago Salado. Mucha gente murió en el camino, ¿no?, por las dificultades del clima, por hambre, ¿no?, por esa misma persecución. Sentían que si se quedaban iban a ser asesinados, así que la iglesia optó por seguir el rumbo que el profeta José Smith ya había profetizado, que hallarían descanso y paz en las montañas rocosas, cumpliendo otras profecías que más adelante en este mismo programa vamos a ir analizando frente a nuestros ojos.
Pero ¿sabía usted que no es solamente un asunto de tiempo pasado lo que es la persecución a los cristianos? El día de hoy estamos siendo cada vez más perseguidos, y no solamente perseguidos de forma digital, como cuando alguien tiende a decir una verdad incómoda y lo cancelan en las redes sociales, que está pasando. En Occidente ocurre mucho, pero también estamos viviendo masacres terribles en Nigeria. Y diremos, Nigeria, un país de África, no tenemos nada que ver. Ya hay algunas consideraciones. Uno, las 200 personas que fueron vilmente y cruelmente maltratadas, torturadas, son cristianos. Independientemente de la denominación que sea, son nuestros hermanos. Buscan a Cristo. 2. ¿Sabía usted que de los 10 países mundiales de mayor crecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Nigeria está en los 10? Sí, y hace poco el presidente Russell M. Nelson ha anunciado otro templo para Nigeria. La Iglesia de Jesucristo tiene fuerte representación en Nigeria y tenemos una autoridad general nigeriana. Y allí un grupo extremista quiere desaparecer Occidente y todo lo que tenga que ver con la cultura occidental, entre ellos evidentemente el cristianismo. Y para ello es una ofensa los cristianos. Y en pueblos de Nigeria están teniendo terribles persecuciones, incluso con drones. Los cristianos que logran salir o zafarse de este grupo violento y tratan de escapar son perseguidos con drones para aniquilarles. Es algo bastante triste, es algo bastante fuerte, que debemos orar y unirnos, porque son profecías. Antes de la segunda venida de Jesucristo, el Señor dijo varias cosas. Uno, seríamos considerados enemigos o incluso aborrecidos por causa de su nombre. Y en Apocalipsis nos dice que la cantidad de personas que están muertas, que estaban martirizadas, rogaban a Dios de ¿hasta cuándo esto? Y la respuesta fue hasta que se hayan cumplido o se hayan completado todas las personas que deben morir a causa de Cristo. Entonces no era en un límite corto, no era un periodo pequeño el de persecución y muerte de personas que profesaban la fe cristiana. Según esta profecía de Juan, iba a ser hasta el fin de los tiempos. Y mientras más se acerca la venida de Jesucristo, las persecuciones serán más fuertes, ya sea de forma directa, como la que estamos hablando, de personas que son perseguidas y torturadas, como otras persecuciones, como aquellas de las cancelaciones o de la cultura que hay ahora de que no se puede decir ciertas cosas porque ofenden y todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Entonces, todas estas actitudes y complot del enemigo opacan la fe cristiana. Y recuerdo al Salvador cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Esperemos que sí. Esperemos que seamos lo suficientemente fuertes para vencer todas las cosas, para vencer al enemigo de toda rectitud, para ir más allá y lograr que esta tierra pueda recibir a nuestro Señor Jesucristo y que la cantidad de fieles podamos vencer el desánimo, podamos vencer los grupos violentos, podamos vencer las políticas que tratan de cancelarnos y podamos vencer cada obstáculo que tengamos en nuestra vía de defender nuestro testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta semana estamos conmemorando ese terrible acontecimiento en el cual el presidente Joseph Smith, nuestro profeta, fue asesinado, y debemos recordar que la persecución aún sigue frente a nuestros ojos. Si te ha gustado, comparte y abre las Escrituras, porque todo se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Los tiempos están cambiando y debemos estar preparados.